Os prometo que la idea del tutorial de hoy os va a encantar. Poquísimos materiales y un resultado fabuloso. Preparad soporte de madera, plástico film de cocina, papel encerado y servilletas decoradas. Tan sencillo como eso. Estoy convencida que cuando acabe este vídeo querréis probar la técnica de hoy. ¿Queréis ver de qué se trata? Acompañadme, comenzamos. Además del soporte y materiales básicos que utilizaremos en el tutorial de hoy, vamos a necesitar una base o tabla de planchar. La mía es muy pequeñita, me la regaló mi hermana para tenerla siempre a mano en estos pequeños trabajos que os voy mostrando en el canal. Una plancha, la que tengamos en casa nos sirve, sin vapor. Y manos a la obra. Sobre la tabla de plancha colocaré el papel de cocina, papel encerado. Yo lo he doblado por la mitad para que me resulte más práctico a la hora de utilizarlo como base y tapa. Colocaré la tabla de madera y encima de esta un pedazo de papel film transparente de cocina, lo suficientemente grande para cubrir toda la superficie. Intentaremos que no quede ninguna arruga, lo más liso y perfecto posible. En los 3 modelos que realicemos hoy utilizaré servilletas o restos de otros proyectos. Como siempre, retiraremos las capas no impresas, quedándonos con la del dibujo. Y en todos los casos voy a cubrir toda la superficie, escogiendo aquella parte o diseño de la servilleta que más me guste. Este proyecto es tan rápido y sencillo que ni siquiera vamos a tocar un pincel, así que la base o soporte va tal cual, en madera. También es cierto que esta madera de contrachapado es de un color muy clarito, ideal para realizar este falso decoupage. Ajusto el tamaño y diseño a la forma de la tabla, alisando muy bien el papel, que no queden arrugas. Y colocaré una segunda y nueva capa de plástico film de cocina por encima. De nuevo intentando que no quede ninguna arruga o pliegue en este plástico. Protejo todo esto intentando que no se mueva ni desplace esta composición con el papel encerado o de horno. Y vamos a planchar. La temperatura la iremos manejando o probando según la potencia de nuestra plancha. Iré pasando esta fuente de calor por encima lentamente, cubriendo bien toda la superficie, asegurándome sobre todo en las esquinas. Y cuando considero que más o menos las 2 capas de plástico film se han derretido y pegado, dejo esperar un minutito a que el papel se enfríe, unos cuantos graditos, y levanto la capa superior de papel encerado. Compruebo que he conseguido lo que quería, es decir, que la servilleta se haya quedado perfectamente adherida a la superficie, y recorto por la parte exterior todo el perímetro de la servilleta, ayudándome de una pequeña lija o lima de uñas. El resultado es perfecto y hemos conseguido un falso decoupage sin arrugas y con un brillo mate perfecto. Podríamos dejarlo en este punto y hubiéramos terminado la decoración o el decoupage de esta tablilla. Voy a ir un puntito más allá por el simple deseo de darle un aspecto más envejecido o vintage a las tablillas. Utilizaré una tinta tampón suavemente extendida por todo el contorno o borde de la tablilla. Y para fijar este color, aunque en mi caso estoy utilizando una tinta permanente, pero además porque le quiero dar un uso muy especial a estas tablillas, ya lo veremos al finalizar el vídeo, voy a colocar una nueva capa del mismo film de cocina por encima, siguiendo el mismo sistema de calor. Pero un único paso en esta ocasión. Colocaré la capa de plástico film por encima de la superficie, cubriendo bien, tapo con el papel encerado y de nuevo aplicaré calor con la plancha. Dejo enfriar un par de minutos, levanto el papel encerado y recorto los restos de plástico de los bordes con la lija.
Os animo a probar esta técnica. Qué fácil, sencillo, rápido, para cualquier detalle, sin pintar. Bueno, sigo. Para la idea que tengo en mente he realizado 3 tablillas siguiendo el mismo sistema. Todas ellas con el mismo aire vintage, antiguo, para las decoraciones frontales. La segunda es un pequeño ciervo y para la tercera termino con los restos de una servilleta que he utilizado en diversas ocasiones en tutoriales navideños en el canal, porque me encanta. En los 3 casos he envejecido los bordes y protegido con una segunda capa de plástico por encima. La parte posterior de estas tablillas también irá decorada siguiendo el mismo sistema, pero complicándome un poquito más la vida, utilizando 2 recortes diferentes de servilleta. Os podéis imaginar que cuadrar los diseños es un poquito más complejo, sobre todo si no queremos, como es mi caso, que quede ningún hueco entre ambos diseños. Pero más allá de ponerle un poquito de tiempo y paciencia a este sistema, los pasos son exactamente los mismos. Colocar la base, un papel film por encima, un pedazo de servilleta, el segundo ajustando muy bien los tamaños y formas, de nuevo un papel film por encima y planchar. Cuando ya tenemos el soporte o base sin los restos y bordes exteriores, una nueva capa para proteger. En esta ocasión, sin incluirle ningún tipo de añadido, tinta, envejecido, sombreado, nada. Simplemente la segunda capa protectora de plástico film por encima y listo. Ha llegado el momento de contaros para qué quiero yo estas tablillas. Voy a utilizarlas como portaalimentos en mis comidas o cenas navideñas. Serán unos pequeños platos decorados para incluir canapés, entremeses, algún dulce, frutos secos o postres. Quiero poder hacer uso de estas tablillas en diferentes ocasiones. Por tanto, no puedo o debo colocar decoraciones que después me impidan el poder lavarlas o limpiarlas adecuadamente. Pese a que son de madera y no podré meterlas debajo del grifo, por supuesto, para lavarlas, ya que ésta se estropearía, sí que el sistema que hemos seguido de impermeabilización de la servilleta y utilización de papel film apto para uso alimentario me va a permitir poder pasar un pequeño paño con jabón por encima e incluso aclararlo. Por ese motivo decido colocar únicamente unos pedacitos de cinta a lazo en la parte posterior de los soportes. Algo sencillo y removible, que pueda quitarlo, si es el caso, una vez que los haya utilizado. Usaré cinta adhesiva doble cara para incorporar estos detalles, separando los 2 motivos de servilleta que habíamos colocado. Vamos a realizar la prueba de algodón para comprobar que se ha impermeabilizado perfectamente la superficie. Derramo unas gotitas de agua y las dejo mover libremente por toda la superficie. Espero que podáis ver perfectamente en imagen cómo esta pequeña gota de agua va deslizándose por la superficie sin filtrarse. Retiro y seco la humedad y la decoración continúa en perfecto estado. ¿Os imagináis lo bonita que puede quedar nuestra mesa navideña con estos pequeños detalles? Todo un éxito. Chocolates, galletas, dulces, turrones, mazapanes. Nada muy caliente, eso sí. Y si se mancha o deseamos lavarlo, limpiamos y listo para otra ocasión. ¿Os ha gustado esta sencilla técnica? Yo la voy a utilizar más a menudo, seguro. No solo para motivos de este tipo, para muchos otros. Bueno, familia, preparando e ideando ya las siguientes ideas para próximas semanas, compartirlas con todos vosotros aquí en el canal. ¡Chao!